cortando. Ahí está. Ahí está. Estoy Bueno, grabando ahora, Juan Carlos. Así que, buenísimo, profe. sí. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ya veníamos viendo durante la materia, ¿no? Que teníamos algunas leyes circuitales, las excitaciones, hacíamos un modelo del circuito de parámetros concentrados lineal y obteníamos la ecuación de equilibrio, la ecuación íntegro diferencial. Pero esta es la parte que nos faltaba, saber cómo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Nosotros habíamos visto también que la transformación por medio de los fasores nos permitía pasar al dominio de frecuencia y vimos un poco de las ventajas que podíamos obtener, como por ejemplo el hecho de convertir derivadas en multiplicaciones y el hecho de convertir integrales en cocientes. Entonces eso era una ventaja bastante buena porque no teníamos que andar haciendo toda una ecuación diferencial, simplemente obteníamos, pasábamos la ecuación diferencial a una algebraica y de ahí obteníamos la respuesta temporal volviendo, utilizando las proyecciones del eje, ¿no es cierto? No sé si hasta ahí me explico un Sí, poco. excelente. Sí, Bien. sí, tal cual. Perfecto. Lo vimos en un capítulo, ¿se acuerdan? Fasores armónicos, ¿no? Bueno, Capítulo 3. ahí más o menos explico un poco eso de lo que vimos, ¿no es cierto? Todos los problemas de valor inicial, algunos problemas de valor inicial, se pueden resolver bastante bien con la transformada y de forma muy rápida. Simplemente lo que hace, lo que nos facilita es que transforma ecuaciones íntegro diferenciales en ecuaciones algebraicas, en otro dominio, obviamente. Después vamos a ver cómo volvemos y cómo obtenemos la respuesta temporal. Pero lo importante primero es eso. Entonces, más o menos acá es donde introduzco el ejemplo. Vamos a ver el oscilador LC, de que lo vimos con el profe, lo calculó, es para hacer un circuito bastante sencillo, tienes un cálculo bastante largo. Es bastante largo el cálculo que se tiene que hacer y la verdad, para entenderlo está bien, pero yo me imagino que si intentamos calcular circuitos que sean más complejos, va a ser muy eterno el cálculo, muy difícil. Entonces, claro, acá explico el tema importante es siempre tener en cuenta las condiciones iniciales. O sea, en este caso las condiciones que a mí me interesan son el voltaje en los bornes del capacitor al inicio, es decir, antes de que yo pase esta llavecita, la pongo primero en esta posición, lo cargo, y después esta llavecita la paso a la otra posición, y ese va a ser el segundo instante. Cuando yo haga el segundo instante, ahí yo voy a empezar a tener en cuenta el circuito, es decir, la respuesta temporal, y a partir de eso, con este osciloscopio, puedo ver la respuesta que voy a obtener. No sé si hasta ahí vamos bien. Clarísimo. Muy bien. Bien. Pero el principal problema que encontré fue que incluso se me complicó hasta a mí para hacer el cálculo. Acá lo tengo en el pizarrón al costado. Intenté hacerlo y hasta, hasta en un cálculo tan simple se me complicó. Así que de ahí me acordé que puedo trabajar esto con analogías, para entenderlo mejor incluso. O sea, las analogías siempre se utilizan para entender algo que, por ejemplo, usted siempre, profe, menciona el tema de los electrones, que no los podemos ver, pero algo que sí puedo ver es un sistema masa-resorte, que funciona exactamente igual. El capacitor funciona como si fuera un resorte, dado que almacena energía y después la devuelve eh, en base a, ¿cómo se llama? En base a los cambios de tensión. Y lo mismo ocurre con bueno, la analogía sería que el capacitor puede ser un análogo mecánico perdón, eléctrico del resorte. Y lo mismo pasa con la masa y, y las inductancias, dado que la masa presenta cambios en la posición de la velocidad, o sea, es la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? La inercia, que siempre se opone a los cambios de movimiento. Entonces hace exactamente lo mismo que hace la inductancia. No sé si hasta ahí me van siguiendo. Excelente, excelente. La analogía, clarísima. A mí me quedó clarísimo. No sé el resto. Sí, sí, César. profe. Sí, perfecto. ¿Eh? Y si vemos, funciona básicamente igual que todo esto que vimos hace un rato, ¿no? Eso es lo que estaba pensando mientras lo hacía.
En vez de leyes circuitales podemos poner leyes de Newton, en vez de excitación podemos poner fuerzas o condiciones iniciales. El modelo circuital idealizado también podemos encontrar un análogo con todas las condiciones que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Es decir, no tener en cuenta rozamiento, no tener en cuenta el desgaste del resorte y esas cosas. Encontramos la ecuación de equilibrio instantáneo, que la encontramos en base a la segunda ley de Newton, y de ahí planteamos las cosas. O sea, me gusta esta analogía porque entendiendo, yo nunca vi un electrón, no sé si alguien lo vio, pero un sistema masa-resorte sí lo vimos todos en primer año, así que por eso también lo hice. Y ahí es donde me justifico que no me saliera el cálculo. Bien, bien. Entonces, si yo planteo la A ver cómo situación, está. yo pongo una condición inicial, es decir, bueno, en realidad planteo que el sistema originalmente es así, pero si yo lo estiro un poco, genera una cierta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza de restitución del resorte, que intenta volver a la masa hacia acá. Lo traigo Bien. a una distancia A y a una velocidad cero, ¿por qué? Porque simplemente lo suelto, parte del reposo. Esas dos condiciones, o sea, x igual a A y x' igual a cero, son las condiciones que tengo que tener en cuenta. Esas son las iniciales. Si planteo las leyes de Newton, voy a terminar encontrando esta ecuación diferencial. Excelente. Pero el principal problema con las ecuaciones diferenciales es que son larguísimas. Miren todo lo que tuve que hacer para poder resolverlo. Para resolver, perdón, el problema de valor inicial, porque la solución de la EDO está acá, y después tengo que encima calcular cuáles serían las constantes. Así que es bastante largo todo el desarrollo que hay que hacer. Al menos a mí me parece bastante largo para lo simple que es el circuito, o en este caso el sistema. Ahí Y ahí, permítame, Juan Carlos, sí, comentarle algo a los chicos, y no perder de vista que nosotros no somos matemáticos, es decir, no nos preparamos para hacer desarrollos fantásticos, ¿no? Matemáticos, sino para aplicar la matemática en pos de resolver un problema. Es decir, la resolución de ecuaciones diferenciales son hermosas, o sea, inclusive a nivel para tomar examen, para escuchar, para lucirse, pero el propósito de un ingeniero no es ser un matemática, hacer desarrollos matemáticos, ¿me entiendes? Justamente decimos que la ingeniería es el brazo ejecutor de la ciencia porque, bueno, tomar las herramientas matemáticas en pos de resolver un problema, que es lo que está planteando Juan Carlos. Maravillosa la analogía. Muy bien. ¿Cómo sigue? para eso es donde aparece nuestro querido amigo Laplace y nos trae esto. Nosotros habíamos visto, bueno, acá explico un poco, ¿no? De que es bastante complicado resolver. Para lo simple que es el sistema o el circuito, es muy complicado. Entonces, un circuito más complicado me va a traer un desarrollo horrible, muy largo. Entonces, nosotros habíamos visto que utilizando la técnica de fasores, nosotros podemos trazar esta amplitud, trazarla e imaginar lo que es una amplitud compleja, ¿no es cierto? O sea, perdón, que es o sea, crear los fasores básicamente. Luego, la respuesta temporal es la proyección hacia el eje. Entonces habíamos visto que era e elevado a la j omega t, era una frecuencia compleja. Pero ¿qué pasa si yo en vez de hacer e a la j omega t, hago e a la alfa más j omega t? Acá le puse i, perdón. Sí, 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 pero está claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo si alfa es positivo o si es negativo, vamos a tener que este fasor va a estar creciendo exponencialmente en el tiempo o decreciendo exponencialmente en el tiempo. Y si nos ponemos a ver, esta es justamente, esta señal de acá, es muy parecida a lo que veíamos en el caso de los circuitos RLC que eran sobreamortiguados, ¿no? Sí, 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 muy no me bien. acuerdo más. Entonces, que era justamente la senoidal amortiguada con acá las exponenciales.
exactamente, sobreamortiguado porque daba un impulso, ¿no? Llegaba rápido a la situación límite, pero después quedaba oscilando hasta que llegaba al valor de régimen. Entonces, si yo cambio ese E a la J omega t por alfa más J omega t, obtenemos la frecuencia compleja, que es lo que vamos a llamar ahora S. Y bueno, hay toda una teoría, ¿no?, detrás de las transformaciones integrales. Acá simplemente, para no hacerlo muy largo, pongo la definición de la transformada, que es esta de acá. En teoría, bastantes funciones pueden ser transformadas, pero tienen que cumplir con estas condiciones. Acá lo pongo simplemente para recordarnos que siempre hay que tener en cuenta las condiciones por las cuales alguna función puede transformarse o no. Bueno, el número finito de discontinuidades y la condición de que tenga que ser de orden exponencial. La última no acá lo aclaro porque el libro también lo aclara, que es una condición suficiente pero no necesaria. Quiere decir que hay funciones que no son de orden exponencial, pero sin embargo tienen una transformada. Entonces, entendiendo la transformada, lo pueden entender como si fuera un operador, ¿no? Como si fuera el operador derivada, de la misma forma lo pueden entender. Siempre y cuando la función admita una transformada, eh, va a poder aplicarse al operador. Y lo bueno de este operador transformada de Laplace es que, por ejemplo, satisface bastante de las cosas que satisfacían las integrales. Por ejemplo, es lineal, quiere decir que la suma, la transformada de Laplace de la suma es la suma de las transformadas de Laplace, o también verifica que si yo multiplico por una constante, eh, si yo hago constante por una función y a eso le aplico el operador transformada, es equivalente a decir constante por el operador transformada de la función. No sé si me expliqué ahí en la última parte. Sí, sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, Completamente, está sí. bien. Es básicamente muy parecido a lo que serían las derivadas, las condiciones de los operadores lineales, ¿no? Entonces, bueno, estas son las principales tablas de transformada, o sea, las más utilizadas, hay varias en internet. Y acá donde vamos con lo fundamental y por qué nos interesa. Porque si yo pongo la derivada de una función y a eso le aplico la transformada de Laplace, me va a dar este resultado, ¿no es cierto? Acá dice la derivada enésima de t es igual a s a la n por f a la s y así continúa sucesivamente. Donde acá pone f a la 0, aparecen las condiciones iniciales. Y lo mismo ocurre para la integral. Es decir, hace algo bastante parecido a lo que hacían los fasores, ¿no es cierto? Transforman derivadas en productos e integrales en cocientes. Así que ecuaciones diferenciales se pueden transformar en ecuaciones algebraicas, que son bastante más fáciles de resolver. Bueno, la demostración de todo esto se puede realizar mediante la integración por partes. Era algo larguita, así que por eso tampoco la puse acá para no perdernos. Y entonces, ahora recordemos el sistema masa-resorte nuestro, que habíamos visto antes, y recordemos las condiciones iniciales. Acá las pongo para que se visualicen de vuelta. Yo estiro la masa un poco desde la posición de origen hasta una amplitud que la voy a llamar A. Y como la suelto simplemente, es decir, no la empujo ni hago otra cosa, voy a decir que la velocidad es cero, parte del reposo. Entonces, acá están estas dos condiciones. Posición inicial igual a A, y la velocidad, que es la derivada de x, es cero. Así que aplico el operador transformada. Acá, como vimos, era s a la n por f de s, y así sucesivamente trabajando con las derivadas. Pero acá lo pongo de vuelta. Entonces, si yo tengo derivada segunda, sería s al cuadrado por f de s, menos s por f de 0, menos, menos f' de 0. Hasta ahí no sé si pudieron ver esa parte, si no lo explico de vuelta. ¿Les queda claro, César? Sí, sí, sí. ¿Sí? Está clarísimo. Hasta acá, muy buena la explicación. Buenísimo. Entonces, aplico la transforma de Laplace, habíamos dicho que era lineal, así que puedo separar acá.
y hago la transformada de la derivada segunda, sería esto, partecita de acá. Y la transformada de K sobre M, habíamos dicho que como era lineal, el producto de una constante por la función, si era la transformada, era simplemente la constante por la transformada, que en este caso va a ser x de s. Entonces acá empecemos a ver qué pasa con las condiciones iniciales. X de 0 era simplemente a, y x' de 0 era 0, así que sustituyo esa partecita acá. Por eso me sale s por a acá, y ya no me sale este término. Y me queda igualado a 0. Saco factor común de x de s, y me queda, uy, esta parte no sé si se está tapando. Y me queda s cuadrado más k sobre m, menos sa. Ese sa lo paso al otro lado, como está restando pasa sumando, y paso dividiendo. Como es s por a, simplemente puedo sacar la a fuera de, de esta fracción, y ahora les explico por qué. Porque el operador antitransformada funciona de forma parecida que el operador transformada. Es decir, si yo tengo la antitransformada de una constante por la función, va a ser la constante por la antitransformada de la función. Y a ya habíamos visto que era una constante. Entonces, si acá sobre m simplemente la llamo omega cuadrado, obtengo esta de acá. S sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y esto que está acá, a ver si me deja volver. Y esto que está acá no es otra cosa que la transformada de coseno. Los caminos son de ida y de vuelta, así como ocurrían con las derivadas y las antiderivadas, ocurre exactamente lo mismo acá. Si yo transformo de este lado a acá, puedo volver utilizando otro camino. Que es también lo que habíamos visto con los fasores, ¿no? Puedo utilizar la transformada de fasores y puedo volver haciendo la proyección a la respuesta temporal. Si aplico la antitransformada, obtengo que x es igual a a por coseno de omega t, que es lo que habíamos visto al principio. Entonces, miren cómo en 5 pasos, que incluso estoy haciendo pasos de más, para que quede más claro, en 5 pasos ya está resuelta. En cambio, la vez anterior, tuve que hacer toda una serie de pasos para poder resolverlo. Primero resolver la EDO y después resolver las constantes para el valor inicial. En cambio acá, en 2 pasos ya está todo hecho. Y bueno, acá es donde muestro un poco que la analogía es cierta. Entonces les muestro cómo sería, esto lo saqué de un simulador, cómo sería la respuesta temporal de este circuito, ¿no? Del oscilador LC. Y bueno, más que nada eso. Maravilloso, Juan Carlos. Maravilloso. La verdad, excelente su explicación, ¿eh? Excelente. Con analogía. Profe, lo dejo bajo la mesa. ¿Usted se da cuenta? Realmente no sabe la emoción que tengo por dos cuestiones. Una, les dije que estamos tratando de innovar con el tema de la formación de ingenieros, porque realmente, o sea, algo no dio resultado hasta acá. Para los chicos que no estuvieron la clase pasada. Y bueno, estamos tratando de ver la metodología de enseñanza y todo. Y esto es parte de lo que se llama clase invertida, ¿no? Para tratar de ver, despertar en el alumno un poco la movilización, darles una consigna clara, y que busquen la información para resolver el problema. Es, dicho también de otro modo, más específicamente, ver el aprendizaje por problema. Y la verdad que la explicación que dio Juan Carlos es prácticamente la de un docente, ¿eh? Yo la verdad que lo felicito. Por eso es doble mi satisfacción y mi emoción, porque primero me gustó la forma en que lo planteó. Las analogías son propias. Yo me hago cargo, siempre me gusta el tema de las analogías, porque los ingenieros electrónicos utilizamos mucho las analogías para hacer entender Y si sus compañeros han entendido perfectamente, bueno, a mí me fascinó la forma en que lo ha planteado.
No sé si quedan dudas con los muchachos. No, profe, no queda No, nada. profe. Excelente, excelente, Juan Carlos. Además, lo que le voy a pedir es que esa presentación la ponga en el grupo y desde ya, que en los próximos años yo la voy a utilizar. No hay problema, profe. La voy a tomar como, por supuesto, voy a mencionarlo a usted, que es su autoría y que realmente lo Cobra ha por hecho. derecho de autor. Sí, señor, sí, señor. Después arreglamos ese tema. Pero excelente, excelente. ¿Eh? Muy, pero muy bien utilizada la analogía, los recursos, ¿no? Y bueno, ¿qué simulador utilizó? ¿Pudo ver realmente Bueno, yo no sé si se sigue viendo la pantalla ahí. Sí, sí, sí. Yo utilizo es bastante simple y hay bastantes cosas en las que les erra. Este simulador es más bueno, cuando estaba en la técnica fue el primer simulador que vi. Y hay algunas cosas que hace bien y otras cosas que hace mal, pero yo creo que para este me gusta porque es bastante más práctico que el Proteus, en el Bien, sentido de traer cosas. Yo lo utilizo más que nada para graficar, eh, para hacer los circuitos, ¿no? Graficarlos y tenerlos ahí. Pero si es para simular, para probar cosas más, un poquito más exactas, yo le diría que sí, otro simulador. bien, bien. Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué le pueden preguntar sus compañeros? ¿Yo, profe, o ellos a mí? Sí, no, 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 a César, Facundo. ¿Queda absolutamente claro? Sí, en mi caso quedó bastante claro porque tocó temas que ya tenemos muy en mente, lo vimos varias veces, como el sistema del master resorte, que es como algo simple ya que lo vemos y que nos ilumina a entender esto, lo que acaba de hacer. Y sí, la diferencia es muy grande con el tema de la facilidad aplicando la plan. Y creo sí, bastante, en mi caso, bastante claro. Muy bien, Facundo. ¿César era el que había estado estudiando algo también? Sí, profe, yo estuve repasando, pero no, con la presentación esta ya quedamos chiquititos. No, 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 entiéndase bien. No se trata de competir, ¿no? Es más, o sea, esto es les dije al principio que hagamos de cuenta que somos un equipo de trabajo, porque esa es una de las cuestiones que nos falta también a los ingenieros, el tema de saber trabajar en equipo, que es otra cuestión. Hoy en día, todas las organizaciones, todos los grandes proyectos, los grandes desafíos se hacen en equipo, y esa es la parte que nos falta, ¿no? El tema de trabajar en equipos de alto desempeño, el tema del perfil de liderazgo, de la cultura de la calidad, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que tenemos que aprender, que tenemos que incorporar a la profesión, porque el ingeniero no se mide solamente por el conocimiento que tiene, porque a lo largo de toda la historia, La Rioja, Argentina, ha producido excelentes ingenieros, ¿no? Que van a otra parte del mundo y triunfan, ¿no? Y desarrollan grandes inventos y son considerados, ¿no? Porque tienen el conocimiento. Pero ¿qué pasa? Algo pasa en nuestra sociedad que nos cuesta trabajar en equipo, oficiar como agente de cambio, gestionar los conflictos. Esa es la parte de la formación que nos está faltando. ¿Me entienden? Entonces, por eso hago propicia la oportunidad para explicar. Primero, explicarle el porqué de esta clase, de esta manera que me sorprende gratamente, me llena de satisfacción, me encantó. Está mucho mejor explicado que todo el desarrollo de las fórmulas que vengo haciendo, estoy convencido de eso. Por eso les pregunto una y otra vez
a Facundo, a César, que estuvieron escuchando, si lo han visto, a la explicación la han visto sencilla, práctica, porque al final de cuentas, la conclusión es que como ingenieros electrónicos, tenemos una herramienta matemática muy, pero muy poderosa, que es la transformación, la transformada, y sobre todo nosotros la transformada de Laplace, que en este caso Juan Carlos le aplicó al sistema masa-resorte. Creo que les comenté a ustedes que en un trabajo de tesis, en mi especialidad, el docente, cuando se recibió en la Fundación Favaloro, presentó su tesis haciendo una analogía, ¿no? Aplicando transformada, todo haciendo una analogía eléctrica, y explicando cómo se reduce el diámetro efectivo de las arterias en el ser humano, utilizando esta explicación, ¿no? Este operador. Entonces, estamos presentando en sociedad, acá a través de esta materia, una herramienta matemática poderosa para que apliquemos como ingenieros, ¿no? No para que nos sumerjamos en el desarrollo propio de la transformada de Laplace, las propiedades, las demostraciones, sino la aplicación directa para resolver un problema. ¿Me entienden? Entonces es maravilloso. Si ustedes logran enfocar la metodología esta y empiezan a tratar de aplicar por analogías esta herramienta, se van a llevar una grata sorpresa de cómo se pueden resolver los problemas aplicando estos modelos. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe, está claro. Que eso es lo que hicieron, obviamente, nuestros papás, Laplace, Fourier, ¿no? Todos cuando hicieron estos desarrollos, unos visionarios, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Desde ya le digo que la comparta a la presentación, ¿sabe? Bueno, profe, ahí la mando al Telegram. Muy bien. Faltaría, digamos, para cerrar la clase, ahondar un poquito en la cuestión matemática, porque acá lo que planteó Juan Carlos, inclusive en forma práctica, él ve cómo la respuesta es la oscilación a través de un coseno, ¿no? Y habló de que la transformada cambió el dominio del tiempo al dominio S, que es el dominio de la frecuencia compleja. Y esa frecuencia es fundamental para nosotros los electrónicos. ¿Por qué? Algo ya les adelanté. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo diría, más importante que esa variable compleja que es la frecuencia que el tiempo? Por el tema de la resonancia. Más, es una de las que se me ocurre. Una de las cuestiones, pero ¿por qué? Por ejemplo, si le plantean un problema a Facundo. Yo lo veo por el tema de que el tiempo es continuo, digamos, y la parte de la frecuencia es más bien discreta, un campo más discreto, y se hace más sencillo. Yo lo veo por ese lado. Dijo algo muy cierto, o sea, el tiempo, sabemos que es continuo y, digamos, los componentes de un circuito, está bien que se van depreciando con el tiempo, pero tienen para la vida útil para cual se los diseña, no reviste mayor importancia, ¿verdad? No es que a la semana siguiente el valor de la resistencia se va a degradar y vamos a tener problemas, ¿no? Es decir, en la realidad, el tiempo, si bien va afectando, ¿no? Por eso la vida útil de los equipos, de los dispositivos, de los diseños, pero dentro de la vida, es parte, dentro de la vida útil considerada, el tiempo pasa a ser una variable que prácticamente no la tenemos en cuenta, ¿no? La englobamos dentro de la vida útil del dispositivo. Pero ¿qué pasa si a Facundo, como ingeniero, le digo, o le plantean en una organización, mire, ingeniero,
Acá nosotros somos de Radiofísica Sanitaria, del Ministerio de Salud, y queremos que de alguna manera medir la radiación ionizante de un tomógrafo, no tan solo en la sala donde está el gantry, donde está el equipo, sino en la sala de al lado, porque es una sala de espera, acá hay gente que espera, madres con niños, que se ponen a amamantar, todo, y quiero ver cómo afecta la radiación, la dosis de esa radiación ionizante a las personas que están un determinado tiempo, una cierta cantidad de horas. ¿Con qué dispositivo puedo medir? Le pido que cómo soluciono, cómo mido eso. Entonces, ¿qué se le ocurre, Facundo, hacer, por ejemplo, ante un planteo, ante un problema como ese? Ojo, le digo Facundo, a todos les pregunto, ¿no? ¿Qué se le ocurriría como ingeniero? Podría empezar midiendo los campos. No sé si estoy... Bueno, en primer lugar, yo diría que eso a modo de sugerencia, ¿no? Esto ya es parte de mi experiencia. En primer lugar, ver el estado del arte en el mundo. O sea, ver en el mundo si hay equipos de medición, ¿no?, de esa radiación ionizante. De hecho, que lo hay, ¿no? Son antiguas, era un principio de una cámara de ionización, pero ahora se utilizan pastillitas de estado sólido y son equipos analizadores, portátiles, así que... pero lo que me ocurriría como ingeniero es primero diseñar un dispositivo de medición, ¿no? Y preguntarme, ¿qué voy a medir? Me dijeron que es radiación ionizante. Por supuesto, empezar a ver, a estudiar qué es la radiación ionizante y nos vamos a dar que son ondas electromagnéticas o radiación electromagnética que tienen de determinada energía y que tienen una cierta longitud de onda y una cierta frecuencia, ¿sí? Es decir, que las voy a ubicar dentro de una banda, de un ancho de banda de frecuencia, ¿sí? Y ya me están dando el dato, o sea, lo vamos a manejar, vamos a capturar, entonces para medirlo primero tengo que capturar la señal. ¿Y cómo voy a capturar? Con un circuito, ¿sí?, que en teoría de circuito 2 van a ver, que se llaman filtros, ¿sí?, que van a, dentro de un determinado ancho de banda, va a dejar pasar esa señal, la va a atenuar lo menos posible, después le voy a poner una etapa de amplificación, la voy a limpiar, la voy a amplificar, y después un dispositivo de medición. Digamos, en mi cabeza, llevé adelante un mapa funcional de las etapas que debería tener ese dispositivo que resolvería el problema. ¿Queda claro? Y Sí, está profe. presente la frecuencia, no está presente el tiempo. Hemos hablado que esa señal, esa radiación ionizante, la voy a localizar, la voy a captar dentro de un ancho de banda determinado, de frecuencia, ¿no? Y está todo dicho. O sea, por algo, nuestro querido Laplace, nuestro papá Laplace, ¿sí?, tomó esa variable S y le llamó frecuencia compleja, parte real y parte imaginaria, y es nada más y nada menos que la variable principal para nosotros los ingenieros electrónicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta clase maravillosa que dio Juan Carlos, de explicación que dio de la aplicación de la transformada de Laplace, va a marcar un punto de inflexión para ustedes, porque a partir de este capítulo, que lo vamos a profundizar un poquito, les va a servir como base para teoría de circuito 2, donde todos los circuitos los van a atacar directamente
en el dominio de frecuencia compleja, en el dominio S. Olvidamos el tiempo. ¿Por qué razón? Porque es todo más sencillo y más práctico. ¿Está? Así que no me voy a adelantar, esa es la otra parte que se viene, ¿no? El año que viene, si Dios quiere. Pero sí les estoy comentando que es crucial lo que estamos viendo ahora, lo que estamos analizando, para sortear esa etapa de formación de ustedes, que los va a convertir en expertos en diseñar circuitos denominados filtros, o sintetizar circuitos, o diseñar circuitos que cumplan un determinado cometido, y van a aprender que dentro de esa función, cuya variable es S, se van a dar cuenta que están todos los requerimientos que deben cumplir los circuitos para poder diseñar. Algo maravilloso. ¿Mm? Excelente, Juan Carlos. Me ha dejado, la verdad, me puedo jubilar tranquilo. Muy bien, excelente. Gracias, Excelente. profe. La verdad que muy, pero muy bien. Muy bien. Los felicito. Al resto también, porque nos dan un poco de esperanza, ¿no? En toda esta crisis. Yo les cuento algo, porque vamos a hacer así, ya la clase que viene me voy a meter a fondo con la matemática de polos y ceros, de la función de transferencia, ¿saben? Y quiero quedarme con esta explicación maravillosa que dio Juan Carlos de lo que representa cómo resolver un problema utilizando la transforma de Laplace. Cierta vez, o sea, yo soy, ante todo, soy un apasionado de la ingeniería. Yo sostengo que por vocación, mi vocación es la ingeniería. El tema de la docencia fue secundario, en el sentido de que en un momento dado de mi vida surgió la necesidad de transmitir la experiencia laboral, y la verdad que me gustó y me encanta, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero mis comienzos no eran, digamos, no iban de la mano con el tema de la enseñanza ni la docencia, mucho menos, no. Y ustedes saben que, bueno, en el mes de junio, todos los años, tenemos, la ingeniería tiene 2 días, ¿no? El Día del Ingeniero y el Día de la Ingeniería. El 6 y el 16 de junio, saben ustedes, ¿no? Y bueno, hace mucho tiempo, cuando era nuevo en la docencia, me invitaron a dar una conferencia a nivel provincial para, bueno, hablar sobre la ingeniería, ¿sí? Y lo primero que hice como ingeniero es una autocrítica, ¿no? Que en algo estamos fallando, algo le debemos a la comunidad, ¿no? En mi caso, yo he sido formado en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Córdoba, previamente en escuela técnica, acá en la provincia, que era antes ENET número 1, la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1, Brigadier General Juan Facundo Quiroga, escuela industrial, que después se convirtió en EPET. Y después, bueno, la especialidad es en la provincia de Mendoza, un convenio entre Favaloro y la Universidad Tecnológica. Y en todo ese interín me di cuenta de todo el potencial que tenemos como ingenieros, de todas las cosas que se pueden hacer, las cosas que se han hecho, ¿no? Y que han llegado a mitad de camino por cuestiones políticas, por cuestiones... y lo que quiero transmitirles es que en esa conferencia me dejó marcado porque hice una autocrítica
Es decir, invitaba a la reflexión de ver qué estamos haciendo mal. Y ahí cambió la cosa. O sea, el ingeniero cambió en el sentido de que los ingenieros somos jodidos para hacer autocrítica. ¿Me entiendes? Entonces, cambió la perspectiva, la forma de- de tomar. Entonces, me di cuenta de que realmente hay que involucrarse para, cuando se quieren cambiar las cosas, hay que involucrarse. No hay forma, no hay otra forma. Así que, entonces, esto es un gran aliciente. La verdad que ustedes como jóvenes alumnos, jóvenes profesionales que muy pronto van a egresar, no tienen que perder el foco de la cuestión. El eje de la cuestión es eso, que ustedes son muy necesarios para impulsar la economía de una provincia, de una región, de un país. Son un recurso estratégico que tiene la provincia en este caso y nuestro país. Y la verdad es que tenemos que aprovechar, ¿no? ese mote, esa situación en la cual nos colocan las circunstancias y, bueno, realmente trabajar con pasión en esta disciplina y bueno, darle para adelante, dar respuestas, no tan solo a nivel de por ahí entrar en una organización en relación de dependencia, sino emprender ustedes mismos, forjar su camino como innovadores, como emprendedores, etcétera, etcétera. Miren, les doy un simple ejemplo, ¿no? Uno piensa en ingeniería y dice, tenemos que hacer grandes cosas comparables con los laboratorios de la NASA. No. A mí me plantearon hace años, tuve la suerte de crear una fundación que fue Unidad de Vinculación Tecnológica, existe todavía, pero era para resolver problemas acá en la provincia. Y se acercó una cooperativa agrícola en la zona de Villa Unión, acá en la provincia, para decir que tenían un problema. Ellos veían que la famosa semilla de la chía, ¿sí? La chía, y hay otra semilla más que en este momento se me fue el nombre, pero son semillitas chiquititas y que en la zona de Villa Unión es muy propicio la plantación, el cultivo de esta semilla y prolifera tremendamente. Y hoy en día esas semillas, en el mundo, en esa época me planteaban que acá en la Argentina no tenemos esa cultura, pero en otros, sobre todo en Medio Oriente, en la zona oriental del planeta, China, Japón, es considerado un alimento muy, pero muy importante. Y ellos habían hecho un estudio de la proyección que podían hacer produciendo más, cómo podían exportar y cómo podían desarrollar esa zona, explotando la chía y la otra semillita que ya me voy a acordar. Cuando me la presentan, era una semillita chiquitita, chiquitita, o sea, para producir el volumen. Y encima, el problema es que tiene una peluchita de cáscara, que el problema que tienen es que necesitan producir mucho, grandes cantidades, pero necesitan separar esa peluchita y se aprovecha, por un lado, la semilla para aceites, para alimentos en particular, y la peluchita para otro tipo de cosas, ¿no? En el área de cosméticos, o sea que se utiliza todo, es como la vaca, ¿no? Se utiliza todo. Y el tema, planteaban qué se podía hacer desde la ingeniería para a nivel industrial, en grandes masas, hacer esa separación. Y fue así que se hizo con un equipo de ingenieros, un diseño de un sistema que era por soplado, ¿no? Entraban las semillas en una zona de aire forzado, las mantenía en el aire y solita, con un zarandeo, ¿no? Dentro de una atmósfera controlada, hacían la separación, ¿sí? Entonces las semillitas por el peso caían peladitas abajo, se las recogía después por un sistema, algo muy simple. Y las peluchitas volaban por ser más livianas y se las succionaba, ¿no? por un conducto, todo eso, y se las separaba.
con ese dispositivo tan sencillo que para ellos era de un valor extraordinario, ¿no? Empezaron a separar esto lo estoy hablando hace mucho tiempo, siguen ahora con esa tarea, y hoy en día ustedes han visto, hay chía por todos lados, ¿no? Hasta en la farmacia, ¿no? Así que, entonces, ¿qué les quiero decir? Ahí está la necesidad de la sociedad de la ingeniería, ¿no? No hace falta que diseñemos una nave, ¿no? que orbite Júpiter para ver todos los satélites y todo eso, ¿no? ¿No? Están pidiendo realmente cómo resolver un problema real que le permite a la región desarrollarse, cultivar exportar, que entren dólares a la provincia, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la finalidad nuestra, para eso estamos. Y ese es el juramento hipocrático que hacemos cuando recibimos el título, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, muy bien. ¿Alguna pregunta? Me gustó porque hoy hablaron mucho, Juan Carlos se pasó, así que hoy estoy muy contento, hablé poco en realidad. ¿Les queda alguna duda, muchachos? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces quedamos así. La clase que viene nos vamos a entrar a ver cómo se conforma la famosa función de transferencia con polos y ceros para aplicar esto que nos explicó de forma tan brillante Juan Carlos, ¿no? Y para ver en ejemplos cómo se resuelven los problemas a través de la función de transferencia. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Muy bien. No se olvide de subir esa maravillosa presentación. Y bueno, después hablamos de la comisión que le voy a pasar. Está bueno. Bueno, Muchas gracias, muy profe. bien. Muy bien. Nos vemos si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta Hasta la la próxima, próxima. profe. Nos vemos. Muy bien, Juan Carlos. Excelente.